Todavía era jugador profesional de rugby y un amigo me dijo, tengo un entrenamiento para vos y es un entrenamiento que nunca hiciste, eso estoy seguro. En esa época yo me di cuenta que andaba con mucha ansiedad, pero no sabía nombrarla. Me daba cuenta también que vivía muy distraído, que vivía haciendo muchas cosas a la vez y eso me provocaba inquietud, tensión y poca claridad que se reflejaba después en mi juego. Todavía yo estaba jugando al rugby en Inglaterra y ese llamado de mi amigo me cambió la vida. Cuando me ofreció este amigo el entrenamiento, le pregunté si tenía que ver con la meditación budista. Y él me dijo, no te preocupes tanto por ponerle nombre, es un entrenamiento mental y te va a ayudar a prestar más atención. La palabra atención me hizo abrir los ojos. Lo primero que descubrí cuando empecé a hacer este entrenamiento fue que mi capacidad para mantener el foco de atención era muy bajita. Si bien por haber desarrollado, y creo que personalmente tengo mucha capacidad de hacer foco en algo, mi foco todavía estaba muy bajo con respecto a la potencia que puede llegar a tener el foco de atención de las personas. Me daba cuenta que cuando empezaba a observar el fluir de mis pensamientos, iba saltando de un lado a otro, de un pensamiento que me daba miedo a un pensamiento sobre el pasado, sobre el futuro, que me provocaban justamente emociones. Con la práctica de la atención aprendí a tomar una distancia de mis pensamientos. Pero lo primero que aprendí fue darme cuenta que yo puedo elegir a dónde dirigir el foco de atención. Y ese fue el aprendizaje más grande. Con la práctica de la atención, que como me la presentaron a mí, tenía el nombre de mindfulness, después me introdujo un poquito más en la práctica del Zen, me di cuenta que las personas podemos elegir a dónde dirigir el foco de atención. Simplemente es que no lo hemos entrenado o no nos lo han enseñado. Si yo te digo que ahora podés elegir dirigir tu foco de atención a la vista, o que podés elegir dirigir tu foco de atención a los sonidos, o que podés elegir dirigir el foco de atención a tus pies, te vas a dar cuenta que lo estás haciendo. Y eso tiene que ver con el pensamiento disciplinado. Hablé de foco de atención y hablé de pensamiento disciplinado. Dos cosas que unidas pueden hacer que tengas una potencia enorme. La práctica de la atención es una herramienta fundamental, sobre todo en estos tiempos, donde vivimos llenos de estímulos, llenos de distracciones. Todo el tiempo hay algo que nos está queriendo sacar la atención. Por eso la atención es una de las cosas más preciadas en este tiempo. Hay muchos y muchas deportistas que quieren ser los mejores, pero si vos querés ser el mejor en algo, o la mejor en algo, tenés que tener la disposición para hacer el esfuerzo de elegir a dónde prestar atención. Entrenar la atención es una actividad que puedes hacer todo el tiempo, que puedes hacer ahora. Si te das cuenta que tus pensamientos se fueron a otro lado, si te das cuenta que esos pensamientos disparan alguna emoción que pueda ser de ansiedad, de angustia, de miedo, lo podés observar. Eso ya te da una libertad y podés volver a dirigir el foco de atención al presente. Tener esas herramientas a mano te da muchas opciones, no solo en el juego, sino también en la vida, porque te das cuenta que podés tener más tiempo para elegir tus respuestas. Como decía, este entrenamiento es una manera de educar a la mente. Educar a la mente no tiene que ver con forzarla, sino con ir eligiendo, con darte cuenta de lo que está pasando y elegir hacia dónde dirigir el foco de atención. No significa que el foco de atención se va a quedar fijo en un lugar, porque todo el tiempo hay cosas que nos llaman la atención, pero sí podemos volver a elegir una y otra vez a dónde dirigir el foco de atención. Y eso tiene que ver con un diálogo. Vengo hablando en mis videos sobre la potencia que tiene el lenguaje y cómo podemos usarlo a nuestro favor. Ahora te estoy hablando de dirigir el foco de atención y usar el lenguaje para educar a la mente. Ese lenguaje tiene que ser un lenguaje amable, tiene que ser un lenguaje positivo y un lenguaje productivo, en el cual
nos hablamos continuamente potenciando aquello que queremos. Es decir, si yo estoy hablando a cámara, como lo estoy haciendo ahora, puede haber pensamientos que me distraigan, pero me estoy diciendo, volvé, seguí este hilo de conversación porque querés definir este concepto. Entonces, esa conversación interna tiene también que ver con una elección. Elegir ese diálogo interno sumado al foco de atención se transforman en el pensamiento disciplinado. A medida que nos entrenamos en dirigir el foco de atención, vamos dándonos cuenta que tenemos más tiempo. Y eso en una situación de estrés es clave, es vital. Como decía Bruce Lee, en una situación de estrés vas a estar a la altura de tu práctica. Es muy fácil tener calma cuando todo está en calma. Lo difícil es poder tener calma y claridad cuando hay estrés alrededor, en un partido, en los últimos minutos del juego, cuando te marcaron un punto, en fin, múltiples factores que pasan en un juego. Si sos entrenador y las cosas no están saliendo como querés, poder tener claridad y lucidez para pensar y redirigir el foco de atención es lo que va a hacer que el resultado sea más parecido a lo que esperás. Por último, vengo hablando del diario de performance. Entonces, si querés desarrollar un pensamiento disciplinado y un foco de atención dirigido, lleva un diario donde vayas anotando cómo prestaste atención a las cosas. Pone atención a los pensamientos, qué pensé, qué sentí y otra columna donde diga qué hice. De esa manera vas a concientizar este ejercicio de dirigir el foco de atención, dirigir también el lenguaje y esa conversación interna y elegir la respuesta. La segunda estrategia que te propongo es que al comienzo del día revises cuáles son las actividades que tenés, las visualices y visualices cómo querés hacerlas. Una vez que las visualizás, ya estás preparando el cuerpo para actuar en el futuro. El cuerpo es muy obediente. Si nosotros nos visualizamos actuando de la manera que queremos, el cuerpo ya va a estar listo para la acción, que obviamente después se puede desenvolver de una manera diferente, pero ya habernos preparado, visualizado la situación, nos prepara para tener opciones disponibles. Eso te ayuda a tener estrategias. Si tenés un entrenamiento, cómo quiero entrenar, cómo quiero pensar, cómo lo voy a hacer. Y después evalúas cómo lo hiciste. Lo mismo con el partido. A medida que vas llevando ese registro, vas a ver el crecimiento y vas a ver cómo el foco de atención se va fortaleciendo. Ten en cuenta esto, la mente no cambia de un día para el otro. La mente cambia cuando repetimos continuamente un entrenamiento. Entonces es mejor hacer un poco todos los días que pensar que por hacer de un solo día va a haber cambios. Los cambios se van viendo en el tiempo. Entonces, entrenar la mente tiene que ver con también desarrollar la paciencia y la observación. Si te gustó el video y si te aportó valor, por favor ponele me gusta y compartíselo a quien quieras.